R2 igual a 250 ohmios, R3 igual a 1000 ohmios, y tenemos todos los datos ahí medidos. Entonces, una vez medidas las resistencias, debemos trabajar con el circuito. Entonces, para eso debemos eliminar todos estos elementos. Ya. El primer lazo está compuesto por una fuente de 200 hacia una resistencia de 500. De 500 vamos para la de 250 y desde la de 250 retornamos para la fuente. Lazo 1. Lazo 2. De 250 vamos para la de 1000 y de la de 1000 retornamos para la de 250. Ponemos el punto de referencia y lo primero que vamos a hacer, ya que el objetivo es demostrar que la potencia que se genera es igual a la potencia que se consume, entonces medir corrientes y resistencia. Entonces sacamos amperímetros y voltímetros. Amperímetro para medir I1, amperímetro para medir I2, amperímetro para medir I3. Y de la fuente lo estoy midiendo a través de este mismo instrumento, ya que es la misma corriente. Aperturamos la estructura circuital, usamos acción. Cerramos el circuito con ese cable extra. Ahora trabajamos con la resistencia 2, un cable extra para la conexión y cerramos el circuito con ese cable extra. Lo mismo para R3. Aperturamos la estructura circuital. Usamos un cable extra. Y ahí lo tenemos. Ya hemos conectado los amperímetros, que son los dispositivos que tienen prioridad de conexión. Ahora debemos conectar el último elemento, que es el voltímetro. Entonces, para esto necesitamos 4 voltímetros. Voltímetro para R1, voltímetros para la fuente, voltímetro para R2 y un voltímetro para R3. ¿Cómo se conecta? Directamente al elemento que queremos medir su voltaje con 2 cables de forma paralela sin aperturar la estructura circuital. Ahí estamos. Tenemos la estructura circuital que ya está apta para poder medir corrientes, tensiones. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta graduar las escalas. Entonces, vamos dando los datos de valores de corriente, por favor. Podemos estar graduando mientras eso ocurre. Las fuentes de tensión también. Jessica, ¿qué valores le dio? Elisa, Abigail, Ademar, Noel, Brian, Robin, Javier, Boris. ¿Qué valores de corriente les dio en cada tramo? Y de R1, ¿cuánto les salió?
Jessica tiene el dato. Se me salió 0,2857 amperios. 0,28, arriba de 280 y algo. Ya. Y de R2, Abigail. 0,06. Bueno, 0,571 amperios. 0,571 o 0,0571. 0,0571. Ya, esos son 50 milis. Arriba de 200 y el otro 50. El tercero, el de 1000. No, disculpe, ese es el valor de 1000, el de El 0,0500. último era el de 1000, ya, 50. Y el de 250. Los demás no lo tienen. Inge, a Jessica mí me Elisa, salió Jessica está en clase. Ya le llamé 2 veces y no contesta. No, sí, que estaba buscando el preinforme. Ok. ¿Alguien me dictó? Noel, creo. Por favor, su ayuda, ¿no? y 2 me sale 0,229. 0,229, la otra 0,286, entonces la otra 0,500, ¿ya? 0,0550, 220 y 280. Estas dos superan 200 milis. Nos vamos hacia nuestro dispositivo. Punto común. Como superan los 200 milis, en milis lo máximo que podemos medir son 200, que está ahí. Como superan, usamos el instrumento más grande, que es el de 10 amperes. Y la escala que seleccionamos, pues es directamente la de 10 amperes. Entonces, para el amperímetro 1 y para el amperímetro 2, la escala debe ir seleccionada en 10 amperes y los terminales que estoy usando, el común y el de 10. Para el tercer amperímetro, debo usar el punto común y debo usar el de la parte de arriba, ya que únicamente voy a medir 50 milis. Y esos 50 milis deben estar medidos en la escala de, no lo puedo hacer en 200, tampoco en 2 milis, tampoco en 20 milis, pero debería estar seleccionado para la parte verde, común, el de arriba y el de 200. Entonces, el tercer amperímetro debería ir de la forma verde, el primero y el segundo en la forma roja. El voltímetro de la fuente, voy a trabajar con 200 voltios, entonces no abastece la escala de 200, debe ser siempre una escala un tanto superior, selecciono la escala de 600. El voltaje de 500, ¿cuánto les da, jóvenes? ¿No? 142,86. Ya, entonces el primer voltímetro, que es el de la fuente, en 600. El segundo voltímetro, los mismos terminales. Voy a cambiar únicamente de color para la escala del 2. Mismo terminal común. Mismo terminal común y el de voltaje, solo que la escala como es 142 en la escala de 200. Cambiemos de color para que no cree conflicto. La tensión de R2 y la tensión de R3, que debería ser la misma. ¿Cuánto le sale? 50 voltios por ahí. 57. 57 voltios. Entonces,
el amperímetro que mide la tensión de R1, R2 y R3 debería estar en esta parte, en la escala de 200, que no supera esos 200, y los terminales común y el de voltaje. El voltímetro que mide la tensión de la fuente debería estar en 600 y estos dos. ¿Está claro esa parte de selección de escalas? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Una vez graduadas las escalas, ya podemos proceder con el encendido y tomamos los datos. Entonces tenemos voltaje de la fuente o voltaje de entrada, son 200 voltios. La corriente de R1 es igual a 286 miliamperios o 0,286 miliamperios. Amperios. Voltaje de R1 es igual a 142.85 y de R2 es igual a 229 miliamperios o 0,229 amperios. Voltaje de R2 es igual a 57.143 voltios y de R3 es igual a 57 milis o 0.057 amperios y el voltaje de R3 es igual a 57.143 voltios. Ya tenemos I de R1, I de R2, I de R3, voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3. Ya podemos hacer la demostración. Sabemos que potencia es igual a V por I. Sabemos que la potencia también es I al cuadrado por la resistencia. Y también sabemos que esa misma potencia es igual a V cuadrado sobre la resistencia. Entonces, hallamos la potencia de la fuente. ¿Cómo vamos a hallar la potencia de la fuente? Multiplicando V por I. Entonces, me ayudan con la multiplicación. ¿Cuánto sale? ¿Qué debo multiplicar? Estos 200 por esta corriente. 200 por 0.286. ¿Cuánto les da esa potencia, jóvenes? Que también ya la deberían tener, que es lo que han hecho en el preinforme también. Se les pedía todo eso. $57,14. 57,14 unidades watts o vatios, ¿no? Entonces, ahora la potencia de R1, que la podemos usar con cualquiera de las fórmulas. Pueden hacer V por I si gustan, o pueden hacer I al cuadrado por R1, o V al cuadrado sobre R1. Cualquiera de ellas debería generar este valor. Al U de 18, si no me equivoco. A ver, veamos cuánto les sale. Podemos usar cualquiera de las formas que hemos anotado ahí. V por I, I al cuadrado por R o V al cuadrado sobre R. ¿Cuánto les dio? Como 81 vatios. Perdón, otra vez. 40,81 vatios. 40,81 vatios o watts. Muy bien. La potencia de R2, ¿cuánto les dio? Que deberíamos hallarlo de cualquiera de las tres formas. V por I
o I al cuadrado por 250 o B al cuadrado sobre 250. 13,08. 13,06 vatios. 13,06, 07, 08, va por ahí, ¿ya? 7. Tenemos potencia de R3. ¿Cuánto les dio? 3,26. 3,265. 3,165. ¿Escuché bien? 265. Ya, 265 watts de potencia. Sumemos entonces la potencia consumida. Que debería ser igual a potencia de R1 más la potencia de R2 más la potencia de R3. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? 40, 56, 57 punto algo. 57.13 me salió. 13 watts. Muy bien. Y la potencia generada, que es igual a los 57.14 watts que habíamos medido. Habíamos medido de manera indirecta. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes que estamos realizando dos tipos de mediciones. Una medición directa que me permite medir tensión, que me permite medir corriente. Y estoy midiendo la potencia en cada uno de estos elementos de forma indirecta, usando operaciones con valores medidos. Entonces, acá tengo esas potencias medidas de forma indirecta que me permiten ver y demostrar que la potencia que se genera es igual a la potencia que se consume. Con lo cual decimos que cumple el principio de conservación de la energía y quedaría demostrada haciendo el uso de lo que son amperímetros voltímetros. ¿Está bien? Entonces, agarramos ahora esta misma estructura circuital y la vamos a trabajar con batímetros. Control C. Otra vez. Para el uso del batímetro, previamente debo realizar las mediciones, pero no debo tener los instrumentos, ya que estos me van a generar siempre alguna equivocación en la conexión, por lo tanto, es preferible trabajarlos sin ellos. Esta parte ya la teníamos, que era el circuito armado sin instrumentos. Ahí lo tenemos. Y empezamos a sacar los batímetros. Batímetro para R1. Sacamos el primer batímetro. Batímetro para R2. Batímetro para R3. Vamos a copiar. Hagamos este. Ahí y ahí. Copiamos el circuito. Mejor así. Este demasiado. Entonces control B. Aquí al lado. Para medir por ambos lados la potencia de la fuente. Por la parte superior y por la parte inferior. Ahí lo tenemos. Entonces, empezamos con R1. ¿Cuál es el cable más cercano a la fuente? La que va hacia la fuente. Entonces, desconectamos. Cable más cercano a la fuente lo llevamos hacia el terminal 1 medio, que es la unión de neutros. Terminal 1 medio. Con 3 cerramos en serie. Y con 5 hacemos el paralelo. Entonces, estoy midiendo la corriente de R4 o de 500 mejor y la tensión de 500. Por lo tanto, voy a tener su potencia. Para R5, ¿cuál es el cable más cercano a la fuente? Es el de la parte inferior. Entonces, aperturamos la estructura circuital ahí.
Cable más cercano a la fuente lo llevamos siempre hacia el terminal 1 medio, que no es otra cosa que la unión de neutros, donde estamos haciendo el sincronismo. Con el primer cable extra cerramos en serie y con el otro hacemos el paralelo. Lo mismo para la resistencia de 1000, el cable más cercano a la fuente sigue siendo por la parte inferior. Aperturamos el circuito ahí. Ese cable más cercano a la fuente lo llevamos al terminal 1 medio, que es la unión de neutros. Con 3 cerramos en serie y con 5 hacemos el paralelo. ¿Qué estoy midiendo con estos 3? Estoy midiendo la potencia consumida. Me falta medir la potencia generada. Necesitamos la corriente de la fuente, que es la misma de R1. Lo llevo hacia el terminal 1 medio, el cable más cercano a la fuente. Sincronizamos neutros. Con 3 cerramos en serie y ya tenemos la corriente de la fuente. Como este cable también es el cable del voltímetro, está yendo al inicio de la carga, con este nos vamos al final de la carga para medir la tensión de toda la fuente. Aperturamos la estructura circuital en la parte de abajo, cable más cercano a la fuente lo llevamos hacia el terminal 1 medio, que es el sincronismo de neutros. Con 3 cerramos en serie y con 5 hacemos el paralelo. Y la tenemos ahí. Entonces, acá tocaría la etapa de regular escalas. Acá, como es automático, no lo vamos a poder hacer. Cuando les muestre la clase del laboratorio, que seguramente será la siguiente semana o una vez que terminemos, pues ahí vamos a ver y mostrarles cómo se regula las escalas en estos dispositivos y cómo se lo lee. Encendemos y tomamos los datos. Potencia de R1, potencia de R2 y la potencia de R3. Un poquito más hacia allá, creo que puede avanzar, creo que no. Ahí estamos. Entonces 40,816, aquí sacamos 40,81, 13,061, 13,07, 3.265, 3.265. La potencia de la fuente por la parte superior, que sería la generada, 57.143, 5714. Y la potencia medida por la parte inferior, 57.143. ¿Está bien? Entonces, estos dos están mostrando que puedo medir la potencia por la parte de arriba o puedo medir la potencia por la parte de abajo y tengo el mismo valor. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, que todo claro. Perfecto, muchísimas gracias. Vemos acá entonces que cumple también con la ayuda del batímetro, que ahora estamos haciendo una medición de forma directa, ya no hay medición de corriente, tensión y con esas operaciones, sino que el batímetro me da esa ventaja y esa facilidad de poder medir la potencia de forma directa. ¿Sí? Potencia de R1, potencia de R2, potencia de R3, sumados nos dan los 57.14 o los 57.140 y algo. Y aquí tenemos la potencia generada que nos da la fuente, que son los 57.143, con lo cual evidenciamos que se cumple la conservación de energía, demostrando que la potencia que se genera es igual a la potencia que se consume. Muy bien,
Con eso diríamos que hemos logrado demostrar la primera parte de la práctica, en la cual medimos potencias en cada uno de los elementos y demostramos la conservación de la energía. Sobre esta parte, los que no han contestado aún, ¿está claro? ¿Hay dudas? ¿Algo que quieren que se repita, que se explique con mayor extensión? ¿O podemos pasar a la parte de máxima transferencia de potencia, jóvenes? Está claro. Dije, un favor, escribí en el chat si me podía tomar la asistencia. Está bastante lento el internet. Al final, por favor, ¿listo? Ya estoy, gracias. Al final, por favor, Boris. Muy bien. Entonces, terminamos esta primera parte de la práctica con la cual hemos demostrado el objetivo, que era la conservación de la energía o la potencia que se genera igual a la potencia que se consume. Además, también ya estamos pudiendo conectar, hemos usado, sabemos cuáles son los cuidados que debemos tener al conectar el batímetro. Siempre el cable más cercano a la fuente es el terminal 1 medio, con 3 cerramos en serie y con 5 hacemos paralelo. Si quiero la potencia de un elemento, debo medir la corriente de ese elemento y debo medir la tensión de ese elemento. ¿Sí? Ahí está. Entonces pasamos a la parte de máxima transferencia de potencia. La parte de máxima transferencia de potencia necesitamos un punto de referencia. Necesitamos una fuente de tensión DC y necesitamos dos resistencias. Entonces debemos trabajar con este circuito. Tenemos el circuito armado. La fuente de tensión en la simulación era 100, ¿verdad, jóvenes? La resistencia 500. Y la primera acá era 250. ¿Está bien, verdad? ¿O eran valores diferentes? ¿Está bien, jóvenes? ¿Es correcto, jóvenes? Jóvenes, su ayuda es importante. Joel, creo que el único que nos está colaborando. ¿Son valores correctos que les pedí en la simulación o cambia algo? O Noel, perdón, no Joel. Son correctos, Inge. Gracias, Noel. Entonces tenemos el circuito 1. Dos y el tercer circuito. Primer caso 250, segundo caso 500 y el tercer caso 1000. Entonces ahí los tenemos, 250, 500 y 1000. ¿Qué estoy haciendo en este circuito? Midiendo la corriente y la tensión de la carga, precisamente para medir la potencia que tenemos en esa carga. Entonces, regulamos las escalas y tomamos los datos.
colocamos texto, máxima transferencia de potencia, Rx igual a 500, RL 1 igual a 250 ohmios, RL2 igual a 500 ohmios, RL3 igual a 1000 ohmios. Entonces necesitamos I de 250 son 0.133 amperios, B de 250 igual a 33.332 voltios, y con eso puedo hallar la potencia de 250. ¿Cuánto les da esa potencia, jóvenes? 10,99. 10,99. ¿10,99 seguro? Porque creo que con 500 da 5 máximo. 33.332 por 0.133. ¿Sí? ¿Está bien? Si salió eso, supongo que está correcto. 4,44, Inge. 4,44, ya está mucho mejor. 4.44 watts. Gracias. Entonces, I de 500 ahora. I de 500, 0.1 amperios. B de 500 igual a 49.998 voltios, y la potencia de 500, ¿cuánto saldría? 4.99. Ya, 4.99 watts o 5 aproximadamente, ¿no? Entonces, I de 1000, 0.067 amperios, y B de 1000 igual a 66.664 voltios. La potencia de 1000, jóvenes, 4.44 también. Jóvenes, Iván, Ramiro, Jessica, Elisa, 4.4. Abigail, Brian, 4.4. 4.46. Entonces, ya lo tenemos. 4.46, ya. Si se fijan, entonces podemos evidenciar que la potencia más alta nos da acá en 500, ¿no? Ese punto nos dice que tenemos la potencia más alta. Lo he marcado todo. Ya lo marco directamente así.
dividido todo. Entonces 4.99 es más alto que 4.44 que 4.46 y se está dando en la resistencia aquí. Entonces estoy evidenciando que cuando la carga RL, que es esta, la de 500, llega a su valor idéntico de Rx, que es esta otra de 500, la potencia en este circuito que está transfiriendo esta de 100 con esta de 500 a esta carga de 500 es máxima. Ahí estamos aproximadamente a 5 watts de potencia. Acá la potencia es 4.44 y acá 4.46. Con lo que evidenciamos que la máxima transferencia de potencia en una estructura circuital lineal se da cuando RL llega a tomar el mismo valor que Rx. Con lo cual estaría demostrado el principio de máxima transferencia de potencia. Si queremos verlo esto con la ayuda del batímetro, también podemos hacerlo. Entonces lo vamos a copiar por acá. Control V. El circuito, como les dije, no nos interesa los instrumentos. Simplemente el circuito cuando necesitamos armar. Obviamente, por el cuidado que tenemos de las escalas, previamente deberíamos haber medido corriente de tensión para poder regular las escalas en el batímetro. Llevamos al batímetro, cable más cercano a la fuente por la parte inferior. Llevamos al terminal un medio, ese cable más cercano a la fuente. Sincronizamos neutros. Con 3 cerramos en serie y con 5 hacemos paralelo. Ahí tenemos la estructura circuital. Podemos unirla por acá para que sea ocupe menos espacio. Ahí estamos. Entonces, copiamos. Tenemos ahí. Y la tenemos ahí. Entonces, la de 500 y la de 1000. Batímetro 1, batímetro 2 y batímetro 3. Simulamos. Tenemos acá 4.444 watts. Tenemos 5 watts de potencia y 4.444 watts de potencia. Entonces, también estamos evidenciando que el principio básico para que se dé la máxima transferencia de potencia, que es cuando las dos cargas son iguales, efectivamente se da esa máxima potencia. Y para cualquier otra resistencia menor a estos 500, nos tenemos un valor menor. Y para cualquier otra resistencia mayor a ese 500, pues tenemos una potencia menor a la de ese punto, que son 5. ¿Está bien? También podemos hacer esta demostración haciendo uso vamos a borrar esta parte y armamos el circuito en la forma normal que tenemos. Y voy a cambiar esta resistencia por una resistencia que varíe. Básicas. Resistor variable. Aquí. O puedo usar también el potenciómetro, que prácticamente son lo mismo. Estoy usando resistor variable en este caso. Ahí lo tenemos. Lo voy a hacer con batímetro para no estar multiplicando los valores cada rato. Aperturamos el cable más cercano a la fuente hacia el terminal medio.
Sincronizamos neutros. Cerramos en serie. Con el... Lo tenemos ahí. Entonces vamos a poner en 0%. Varía de 0 a 1000. Esta resistencia. Y ahorita estoy en 0. Entonces tenemos ahí. Debería ser valor bastante bajo porque la resistencia es bastante pequeña. Estamos a 5%. La potencia es 1.6, fíjense. 1.65. Subo el valor de la resistencia. La potencia se vuelve 2.778 watts. Sigo subiendo. Estoy ya a 15%. 3.550. A 20%. La potencia sigue subiendo. 4.082. A 30%. Subió 25%, 4.44, 30%, 4.688, 35%, 844, perdón, sigue subiendo esa potencia, en 40%, 4.938, 45%, 4.986, 50%, 5 watts de potencia, ya llegó a 5, en 50, si se fijan, está llegando a 5 watts. 55, empieza a descender, 4.989, en 64, este no se está moviendo, ahora sí, 70, 4.861, 4.800, 4.734, 4.600, empezó a descender desde 50, ¿verdad? 4.5 y ahí lo tenemos en sí. Habíamos visto que en todo ese recorrido la máxima potencia se da cuando llega al valor de 50%, porque ahí estamos en 5 watts. Entonces, si paramos la simulación y abrimos la resistencia y la medimos con un ómetro, yo debería medir, porque ahí se está dando la máxima potencia en 50, yo debería medir una resistencia que sea igual a esta, porque ahí es la máxima. Veamos si es cierto. Si efectivamente en ese punto que estaba generando la potencia máxima, esa resistencia había llegado a tomar el mismo valor que era X. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta que se haya generado al respecto? Todo claro, Inge. Entonces, el día del examen puedo preguntar cualquiera de esas opciones. Gracias. Abigail, ¿todo claro? Sí, que todo claro. Ademar, ¿todo claro? Boris, Brian, ¿todo claro? Sí, que todo claro. Sí, que todo claro. Elisa, ¿todo claro? Sí. Iván, Reinaldo, ¿todo claro? Sí, Inge. Javier, Enrique, ¿todo claro? Sí, ingeniero. Jessica, ¿todo claro? Sí, Inge, todo claro. Noel, Todo claro, Inge. Ramiro, me escribió que todo claro, creo, ¿verdad? Robin, ¿todo claro?
Robin está en clase. Sí, Inge, todo claro. Perfecto, muy bien, eso sería todo el contenido, con lo cual habríamos cumplido con el objetivo de demostrar que la máxima transferencia de potencia se da cuando las dos cargas son iguales y lo acabamos de evidenciar. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su tiempo, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana, no se olviden para la siguiente semana trabajar en el informe de esta práctica y en el preinforme de la nueva. Entonces estoy activando la práctica, el informe, perdón, para la siguiente semana. La fecha de entrega, estamos a jueves, entonces para el miércoles 24. Inge, disculpe una duda. ¿Cuándo estamos creando el examen? Perdón, el examen cuando estamos programando, aún no la estamos programando. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. No hay por qué. Nos falta todavía una práctica que es la de superposición. Cuando terminemos esa, ya podemos ir fijando la fecha de examen. ¿Listo? Está bien, Inge. Muy bien. Entonces, para la siguiente semana les estoy activando el preinforme precisamente de esa práctica, la de superposición.